Bien, tenga muy buenos días. Academia Cristo pues le da la bienvenida a esta su cuarta lección del curso de la serie de la Biblia, Una nación caída. En esta mañana pues vamos a tener la oportunidad de estudiar la lección de la caída de Jerusalén. Se les encomendó que se leyera Jeremías capítulo 36 y 37 y se les encomendó leer el segundo libro de Reyes, el capítulo 25 del 1 al 21. Bien, ya nos saludamos, les damos la bienvenida nuevamente a los hermanos que recién se han conectado. Vamos a dar inicio, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Querido Padre Celestial, hay una guerra desatándose dentro de mí. Mi vieja naturaleza pecaminosa todavía quiere cerrar mis ojos a tus advertencias e instrucciones dentro de la Biblia. Pero tú me has llevado a la fe en Jesús, quien me rescató Amén. del castigo que merecía por mis pecados. Fortalece mi fe para escuchar tu palabra y para luchar contra mi naturaleza pecaminosa. En el nombre de Amén. tu Hijo amado y mi Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos. Entonces, hermanos, los objetivos que nos planteamos esta mañana para esta lección son dos objetivos. Vamos a utilizar siempre el método de las 4C para que leamos y entendamos Jeremías capítulo 36 y 37 y Segunda de Reyes capítulo 25 1 al 21. Y nuestro segundo objetivo para esta mañana vamos a identificar por qué el paso consolidar viene después del paso considerar. Entonces, vamos a iniciar. Iniciamos con el captar. En esta mañana yo quiero captar su atención utilizando un versículo bíblico en el Evangelio de Mateo 16:24. Jesús dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, como cristianos, nosotros tenemos la paz en Cristo, tenemos la certeza de la vida eterna mediante la fe. Pero mientras esperamos el cielo, todavía caminamos en este mundo pecaminoso. Cristo dijo a sus discípulos, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, como cristianos llevamos cruces mientras estamos en este mundo. Si nosotros igual también leemos en Mateo 10:16 al 20, Jesús dice a sus discípulos que los enviará y que como ovejas en medio de lobos, ellos andarán, serán entregados a tribunales, serán azotados en sinagoga. En Juan 15:18 al 20, Jesús advierte que si el mundo los odia, que recuerden que a él le han odiado antes que a ustedes. Mateo 5:10 en las bienaventuranzas, también el Sermón del Monte, Jesús declara, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. En segunda de Timoteo, el apóstol Pablo, capítulo 3 versículo 12, este es un pasaje donde resume las advertencias de Jesús, que también dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Bien, hermano, entonces, partiendo de acá, eh, les hago una pregunta. Leímos nuestros versículos, no, nuestros capítulos para el día de hoy. ¿Qué cruces tuvo que sufrir él en el servicio del Señor? Estamos hablando del profeta Jeremías. ¿Qué cruces sufrió el profeta Jeremías en el servicio del Señor? Hermano Miguel, hola, mi hermano, ¿qué tal? Abra su micrófono. Sí, ¿me está escuchando, profesor? Acá Ahora hay lluvia sí, y estamos medio con el internet mal. pero Buen día, Ah, ¿cómo está? se le escucha, lo se le estábamos escucha. esperando. Bueno, ¿qué sufrió Jeremías, no? Para nosotros, y bueno, él no estaba permitido ir al templo. Ese es un sufrimiento. Amén. Hay otras cosas, pero los dejo a los hermanos que yo pongo eso. Ah, ok, bien. Ok, otro hermano, ¿qué leímos ahí? ¿Qué sufrimientos atravesó el profeta Jeremías en esta historia bíblica? Hermana Mabel, Eh,
bueno, el castigo, lo azotaron, lo encerraron, pero sobre todo creo que lo que más sufrió es la incredulidad de la gente, que su lucha más grande, yo creo que le dolía más a él el que no le creyeran que los azotes o el castigo físico que le dieran, que no le creyeran a la palabra de Dios. Yo creo que ese es el dolor más grande que sufría Jeremías. Y bien, excelente. ¿Algún otro comentario, otro hermano que quiera, que otro sufrimiento pudo observar en historia? De hecho, al profeta Jeremías, eso se le llamaba el profeta llorón, porque lo que más le afectaba a él era la incredulidad de la gente, afectaba mucho que no escucharan, incluso el video que nos mandó, que no escucharan las señales de Dios para sus vidas, ¿no? Obviamente el Señor Amén, mandaba señales para prevenir un mal peor. Y obviamente ellos al no poner esa atención, el profeta Jeremías lloraba y sufría y se dolía su corazón. ¿Por qué? Porque obviamente amaba al prójimo. amén, Muy bien, comentarios, sí, ustedes lo dijeron todo. Imagínense, la gente no le escuchaba, él llevaba el mensaje de Dios y la gente para nada le ponía atención. Vea lo que pasó con el rollo, las palabras de Dios escritas. Ahí, ¿qué hizo el amén, rey? amén, El rey quemó el rollo, ¿no? Entonces, como quien dice, no me interesa, no quiero saber nada de Dios y más bien enojado, enojado lo agarró, lo tomó, lo rascó y lo quemó. Lo querían matar, le dieron persecución y lo querían matar. Bien, en nuestra historia y vamos a ver en el resumen ahí que cómo Dios lo escondió para que no le hiciesen nada. ¿Eh? Y como dijo la hermana Mabel, pues entonces de Jeremías pues le echaron mano, lo arrojaron a las cisternas, le azotaron. eh, Quedó hundido en un cielo. Entonces, hermanos, aprendiendo de todo este sufrimiento, de esta persecución del profeta Jeremías, eh, ¿qué podemos decir sobre nosotros? A ver, ¿y nosotros qué atravesamos? ¿Qué pasamos dentro de la palabra? ¿Quién quiere participar? Pongámoslo hoy en día. Traigamos ese contexto del Antiguo Testamento, traigámoslo a nuestros días. ¿Nosotros qué pasamos hoy en Hay día? algo que a mí, hay algo que a mí en lo personal me pega mucho en la iglesia y les voy a decir qué es. Obviamente, cuando yo veo la ausencia de los hermanos, incluso el domingo yo les compartía y les decía a los hermanos, hemos encontrado el mayor tesoro y no lo hemos valorado. Y obviamente eso a mí me pega que le damos mayor importancia a las circunstancias banales de este mundo que que las cosas del Señor. Eso obviamente para mí es algo muy fuerte. Llamo a los hermanos, los contacto y que tuve un compromiso. Y yo sí les digo, el compromiso del Señor es primordial. Eso es lo que a mí me afecta mucho. Bien, excelente. Otra participación, otro hermano que nos cuente. ¿Quién desea participar? Hermana Bueno, Mabel. yo creo que lo que más me duele es lo que ya he conversado con usted, bueno, y con el hermano Miguel, ¿no? El de no encontrar un lugar donde tenga ese encuentro genuino con el Señor. Yo me paso todo el día con el Señor leyendo la palabra, Biblias de estudio, orando, cada vez investigando, me quedo con las palabras que voy aprendiendo, pero soy sincera, no encuentro un lugar donde tenga ese encuentro con el Señor y eso me duele mucho, me pesa un montón. Pero bueno, usted me dijo que ya, que me quedara tranquila, que ya lo iba a aprender y ya iba a encontrar un lugar, ¿no? Porque yo sé que yo acá tengo una unión muy genuina con mi Señor, ¿sí? Donde yo alabo, leo la palabra, oro muchísimo, todo el tiempo hablando con Él, pero me falta algo
y que por hipocresía no me arrimo tampoco a cualquier lugar. Y cuando he llegado a algún lugar he visto cosas que no, que bueno, que no me han cerrado y no he tenido ese encuentro con el Señor. Y Ese sí, encuentro genuino con el Espíritu, que es lo que yo quiero. El sí. fuego de Dios quiero. Sí, no sé, en ese sentido, pues, está bien, pues, de que usted sienta esa necesidad. Solo lo único que yo le aconsejo, le recomiendo ahorita, recuerde la historia bíblica de nuestro Señor Jesucristo con la mujer samaritana en el pozo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, vendrán días que no importa el lugar, el dónde y el cómo adorar a Dios, sino de que Dios es espíritu y donde quiera que usted esté y usted le adore, Él le va a escuchar. Nuestro Señor Jesucristo nos da la certeza que nuestro Padre a través de Él hoy escucha nuestras oraciones. Hermano Jason, ¿cómo está? Profe, buenos días. Buenos Bueno, gracias a días. Dios. Bueno, la verdad es que aquí la ayuda dice lo siguiente. Jesús dijo, alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que nos está diciendo aquí Cristo es como quien dice, sígueme, trae tus problemas y entrégamelos. Que obviamente ese camino, sí, es bien, es largo, nadie dijo que iba a ser fácil, bueno, en nuestras vidas, ¿no? En nuestra vida Amén. prácticamente nosotros prácticamente pasamos por ciertos problemas y que obviamente por prueba nosotros pues, prácticamente tenemos que superar esos obstáculos. En el momento en que los discípulos, los 5.000 que están siguiendo a Cristo, créame que esa gente también van en pecados y obviamente fueron tocados también por Cristo y obviamente Cristo pues sanó a muchos enfermos. Mire que a lo último, cuando ya Jesucristo resucita y subió al cielo, después salen los discípulos y hacen convertir a más de uno de los que eran por allá brujos de otras religiones y prácticamente se convierten a nuestro cristianismo. ¿Sí? Entonces aquí lo que está diciendo Cristo es, entrégame tus problemas que yo me los llevo a la cruz. Y eso fue una gran promesa pues, y venido de un plan celestial y que obviamente pues Cristo pues los absuelve. Pero hoy en día nosotros para absolver esos problemas tenemos que entregárselos a Jesús en oración, que no nos olvidemos de Amén. la oración. Gracias, Padre. Gracias. Amén. Amén. Gracias. Perdón, pastor, ¿puedo hablar? Claro que sí, mi hermano Miguel. Bueno, yo creo que nuestra cruz son nuestros procesos. O sea, nosotros vamos pasando un proceso, ¿no? Pero siempre él, por más que nos golpee, por más que nos diga que no, por más que no, nos haga pasar malos momentos, hay algo mejor atrás. Y si nos llegamos a ir de este mundo, tenemos promesa de vida eterna. O sea que es un proceso. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y ya. Bueno, Amén. Ok. Bien, hermano. Espérate. Disculpa que tenía un retorno acá. Nuestro hermano César nos escribe en el chat, dice, es la forma o a su manera de adorar a Dios y no a como nos enseña la palabra de Dios. Sí, hermano, hoy en nuestros días, pues nosotros atravesamos una serie de circunstancias que vemos que muchas veces no son correctas, así como ustedes mencionaron, en cuanto a la forma de adoración, e inclusive dentro de nuestras propias familias. Nosotros encontramos esto de hermanos que son inconversos, hermanos que son incrédulos en nuestra propia familia. Al lado de nosotros tenemos también este tipo de situaciones y son cosas que como cristianos hoy en día nos afectan porque a nosotros nos gustaría que, bueno, que toda nuestra familia, por decirlo así, estuviéramos dentro de la misma sintonía, que todos adoráramos a nuestro Padre amado en la reverencia como Él lo merece. ¿Ves? Pero sabemos que desafortunadamente no es así. Muchos tenemos pues tal vez hijos jóvenes, sabemos la juventud, la euforia de la juventud, la rebeldía en esos momentos, a como la hermana Mabel mencionaba también al inicio, pues de que muchos desearíamos haber crecido dentro de un hogar cristiano desde pequeñito con esa formación, pero muchas veces no fue así, pues ya nos tocó, ya mayores, ya adultos, pero
Sabemos que la promesa de Cristo está presente en cada una de nuestras vidas y Amén. y sí, son cosas que vamos a atravesar, como decía nuestro hermano Jason, son, o sea, llevemos todas nuestras cargas, todo nuestro peso, llevémoslo hacia nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro reposo hoy en día. Por eso Amén. dice, acercaos a mí, traedme todas las cargas hacia mí. Nosotros sabemos que Él va a caminar con nosotros. Vean lo que le dijo a sus discípulos en cuanto a la comisión. Dice, yo estaré con ustedes hasta el resto de sus días. Y tenemos esa promesa a nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que Amén. hemos venido estudiando cómo Dios, y hoy mismo, casualmente, hoy mismo vamos a ver cómo Dios cumple su palabra, cómo Él hace cumplir lo que Él dijo que iba a suceder. Entonces, bien, vamos a avanzar, contar. ¿Quién nos quiere regalar un resumen del capítulo 36? No sé si lo quieren hacer un hermano, un resumen del 36, otro del 37 y otro del 25 de Segunda de Rey. ¿Quién nos quiere regalar un resumen? Leímos la historia, ¿verdad? Amén. Bien, ¿quién desea participar? Bueno, si nadie no hace, yo voy al 36. Le escuchamos, hermano. Bueno, ahí vamos a meditar un cachito y pensar. Porque es mucho, muy largo este. Sí, sí, Entonces yo creo que recordemos que mezcla el 25, el 36, el sí, 37. cuando nosotros contamos una historia bíblica, lo podemos hacer con nuestras propias palabras. Siempre recordemos incluir los puntos clave. O sea, tampoco, sí podemos hablar nuestras propias palabras, pero tampoco podemos anexar a la historia, contar algo que realmente no está o quitarle algo importante. Pero sí podemos hacer uso de nuestras propias palabras, lo que recordamos, lo que leímos. Así, no se preocupe, le escuchamos. Bueno, bueno, dice que Dios habló a Jeremías, ¿no? Le dijo que el pueblo estaba haciendo las cosas mal, pero en sí Jerusalén en ese momento estaba haciendo las cosas mal. Y le dijo que él no podía llevar al templo, no podía llevar nada porque no lo dejaban entrar. Entonces le dijo a Baruch, ¿no? Que escriba el rollo y que lo lleve al templo y lo dé en el templo, ¿no? Entonces Baruch va a la gente, llega al templo y le da el mensaje. Y ahí estaba Miqueas, ¿no? Miqueas escuchó todo el mensaje de Baruch y fue y se lo llevó al Senado. Acá tengo medio anotado, ¿dónde? Perdón, ¿eh? Dice que lo llevó a la sala de Cancillería. Bueno, y les contó a los cancilleres que estaban ahí eh, lo, lo que había dicho Jeremías o lo que Dios estaba diciendo. Y le pareció muy importante a los que estaban ahí y se lo quisieron llevar al rey. Entonces, los llamaron, pidieron que vengan con el rollo y se lo llevaron al rey. El rey escuchaba atentamente, pero a medida que escuchaba lo que le estaban diciendo, estaba cortando y estaba tirando el rollo quemándolo, ¿no? Él estaba ahí con Placer. un Un caldero placer. o algo así que estaba calentando, ¿no? Y lo quemaba, y así fue cortando todo el rollo, todo el rollo. Y después cuando termina todo, manda a uno de sus soldados a que lo vayan a arrestar a Jeremías y a Baruch. Pero Dios lo había escondido a Jeremías y a Baruch. Entonces no pudo. Bueno, hasta ahí cuento. Después no, que siga Bien, otro, hermano. No sé si estuvo bien, pero se me mezcla la historia. sí, Sí, bastante, bastante contenido. sí. Sí, y es que sabemos que hasta donde usted contó que el rey mandó a prender a Baruch y a Jeremías, pero Jehová le escondió.
vino nuevamente la palabra de Dios a Jeremías que tomase otro rollo y que escribiese nuevamente la palabra en el rollo y que no iba, posteriormente, pues manda a decir al rey que no iba a haber descendientes de él para que le sucediera en el trono y que iba a castigar su maldad en él y en su descendencia. Se escribió el rollo, fueron añadidas muchas otras palabras también con respecto a lo que contenía el primer rollo. Ahí terminaba. Entonces, ¿alguien puede hacer resumen del otro capítulo? ¿Quién se anima? Ya cuando nos habla de Nabucodonosor. ¿no? Ya, entonces, sabemos que reinó Sedequías, dice posteriormente. Vean la promesa de Dios. Dios les dijo de que al rey anterior, pues les dijo de que no iba a haber descendencia de él que sucediera al trono. Y se cumple la promesa porque vino Nabucodonosor y dice que puso como rey a Sedequías, dice. Pero este no le obedeció, dice. Entonces, al verse este rey Sedequías, por decir, amenazado por la desobediencia al rey Nabucodonosor, dice que envió a dos mensajeros a Jeremías para que rogase a Jehová por ellos. Por otro lado, sabíamos que cuando ya la ciudad de Jerusalén estaba sitiada, el faraón y su ejército había salido en ayuda a Jerusalén. Y esto llegó al oído de los caldeos, dice, y estos se retiraron cuando escucharon de que Faraón iba en camino. Pero vino la palabra de Jehová nuevamente al profeta Jeremías, que dijese a Sedequías que Faraón y su ejército se había regresado a Egipto y que no se confíe en ello porque los caldeos iban a regresar y se iban a tomar la ciudad y le iban a prender fuego. Jeremías, sabemos que en ese momento pues él disponía a retirarse a las tierras de Benjamín y que un capitán de la guardia, Irías, lo agarró en las puertas de la ciudad y le dijo o le dio a entender que si él se estaba cruzando al lado de los caldeos, a lo que el profeta Jeremías dijo que no. Entonces este lo tomó, lo apresó, lo llevó a los príncipes y estos enfadados al escuchar de que el capitán le dijo que el profeta Jeremías iba a cruzar, dizque al lado de los caldeos, enfadados le azotaron y le pusieron en la cárcel. Sabemos que pasó mucho tiempo dentro de una cisterna. Entonces, pero el rey mandó por él para consultarle en secreto si había palabra de Jehová, a lo cual sabemos que Jeremías pues le dijo lo mismo, que él iba a ser entregado al rey de Babilonia y Jeremías pues aprovechó ese momento que estaba con él y apeló y decirle al rey, ¿por qué me han encarcelado? ¿Qué tengo yo contra ti? ¿Qué te he hecho que me han encarcelado? Y además le preguntaba, dime tú, ¿dónde están los profetas que te decían a ti que no iban a venir a invadirte los babilonios, esos profetas, ¿dónde están? Le preguntaba a él. Y entonces, pero sabemos que ya no volvió a la casa de Jonatán que habían tomado por cárcel, sino que quedó en el patio de la cárcel y recibía una torta al día, dice, de pan al día, hasta que se escaseó. Dice que a los 9 años, o alguien que desea hacer ya aquí aquí terminamos los dos capítulos de Jeremías. Ahora vamos al Segunda de Reyes. ¿Quién desea hacer el resumen de Segunda de Reyes? Difícil, ¿Les cuesta? Bien, bueno, sí. se lo voy a hacer, se lo voy a hacer. Lo que quiero es sí que vayan captando cómo manejo la historia yo. O sea, la estoy contando con mis palabras. Yo escribí también, yo al igual que ustedes, cuando voy a leer, yo comienzo a escribir y comienzo a escribir los personajes donde voy leyendo. O sea, yo hago la tarea junto con ustedes en simultáneo también. Yo voy de la mano con ustedes. Entonces, mi resumen que yo escribí es lo siguiente. Dice, a los 9 años del rey Sedequías vino el rey de Babilonia en contra de Jerusalén. Hubo hambre en la ciudad y cuando no había este pan,
dice que huían por una brecha en el muro, por las noches se escapaban. Por ahí también el rey trataba de escaparse, dicen que fue capturado y fue llevado a Ribla, dice, donde se encontraba el rey Nabucodonosor, y ahí pronunciaron sentencia para él. Dice la palabra de Dios que degollaron a su hijo, a él le sacaron los ojos, a él lo llevaron encadenado a Babilonia. Dice, ya en el año 19 del reinado de Nabucodonosor, dice, se presentó el capitán de la guardia del rey en Jerusalén, en la casa de Jehová, el cual la saqueó, les quitó todo, se llevó todo lo que había ahí, todos los utensilios que ocupaba, todo lo que era de bronce, los capiteles, las columnas, las basas, todo el mar de bronce que utilizaban para para la adoración y para los sacrificios. A Jehová dice la palabra de Dios que él se llevó toditito. Prácticamente desbarataron la casa de Jehová. Sabemos que hubo ahí también se encontraban, todavía quedó un remanente. ¿Eh? Dice, en ese remanente que quedó del pueblo de Judá, el rey de Babilonia puso gobernantes a Gedalías, dice, sobre ese remanente del pueblo que quedó en Judá. En el mes séptimo vino, bueno, Ismael, hijo de Netanía, hijo de Elisama, dice, de la real, de la estirpe leal, con 10 varones, e hirieron a ese rey que había dejado Nabucodonosor sobre ese remanente. Bueno, yo hasta ahí lo voy a dejar porque era el versículo hasta el versículo 21 y yo leí todo el capítulo, hice un resumen de toditito el capítulo. Bien, hermanos, miren, cuando nosotros contemos una historia bíblica, acordémonos de los detalles importantes, lo que vamos buscando. Para eso nos sirven las preguntas de considerar. Las preguntas de considerar son una guía para nosotros. Nos dicen que nosotros vamos a buscar el problema que hubo en esa historia, nosotros vamos a buscar el lugar o los lugares donde ocurrió. Vean que en esta historia hay muchos lugares donde ocurrió. Fueron trasladados de un lugar a otro, vinieron de otros lugares, se menciona Egipto. Nos interesa saber quiénes son los personajes aquí, quiénes están involucrados en esta historia. Por eso es que se utilizan siempre las preguntas de considerar y recuerden que el enfoque de nuestro estudio de este curso es esta parte del método de las 4C, es el considerar. Nuestro proyecto final, sabemos que hay un hermano nuevo, Ángel, nuestro proyecto final, hermano, lo vamos a realizar en el enfoque de considerar en la historia de Daniel 3. Ese es nuestro proyecto final. Yo más adelante pues ya le brindaré más detalles. Sabemos que usted no estuvo en las primeras clases, pero este es nuestro enfoque para nuestro proyecto. Las preguntas de considerar. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién desea participar? Hermano Miguel, después hermana Mabel. Bueno, bueno, yo tengo a Baruch, que escribe el rollo, Jeremías principalmente, los reyes de Judá, y hay muchos más, pero ya los dejo a los hermanos. ¿Y alguien más? Hermana Mabel. Sí, pastor. Sí, primero la hermana Mabel, después usted, hermano Víctor. Ah, bueno. Abra su micrófono, hermana Mabel. Perdón, hermano. Ahí está. Que yo digo que hice una lista extensísima. Joacín, Josías, Jeremías, Baruch, Nerías, pueblo de Jerusalén, Gemarías, Safán, Micaías. Puse hasta los padres, ¿no? Porque ahí dicen hijo de, entonces, secretarios, príncipe, Elisama, Delaría, Semaía, El Natán, Akbor, Sedequía, Ananía, Jehudí, Nabucodonosor, ejército de Faraón, caldeos, Irías, Selemías, Ananía, escriba de Jonatán, los panaderos, hijos de Sedequías, Nabuzaradán, pobres de la tierra, Salomón, capitán de la guardia, sacerdote Seraía, Sofonía, 3 guardas de la vajilla, oficial a cargo de los hombres de guerra, 5 consejeros del rey principal, escribas del ejército, 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad,
Gedalías, hijo de Ahicam, Ismael, hijo de Netanía, Joahán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanumet, Hazanías, Joaquín, Evil, Merodac. Puse todos. Así estoy viendo, hermano. Sí, hermano, Víctor, si nos quiere Ah, apoyar con la otra pregunta, porque yo creo que la hermana Mabel los mencionó todos, sí, esos son los que tenía yo, hermano. En la otra no tengo. ¿verdad? Ah, Sí, no sí, tiene. ya lo mencionó todo. Yo ya, más bien, algunos Sí, no tengo de los que ya tiene. bien, gracias. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Quién nos desea apoyar en esta pregunta? ¿Qué objetos encontraron ustedes en esta historia? Muchísimos también. Les diga. Bueno, cárcel, pan, rollo, fuego, el brasero, las columnas, las basas, eh, bueno, todo lo que sacaron de la casa de Dios, de Jehová, también mucho, una lista extensa. Sí, sí, bastante extenso, ¿verdad? Sí, los principales, como usted dijo, el rollo de Jeremías, el brasero encendido donde quemaron el rollo, el pan El que dieron a palacio, Jeremías, sí, el palacio, el patio de la cárcel, imagínese el donde el foso, donde De la echaron fosa, a ajá. la fosa, todos los objetos del templo, así como usted mencionó, las columnas, los utensilios, las basas, el mar de bronce que utilizaban, sí, bastante objetos. Muy bien. Vamos acá. ¿Dónde ocurrió la historia? En el lugar. ¿En qué lugar ocurrió la historia? Esta historia se desarrolló en varios lugares. ¿En qué lugares? ¿puedo, pastor? Le escucho. Un lápiz. Yo doy uno nada más. Sí, me En termino. el templo. En el templo, ok, el templo de Jerusalén, la casa de Jehová, correcto. Jeremías 36, 8, 2 y Reyes 25, 9, exactamente. ¿En qué otro lugar? ¿Quién desea participar? ¿En qué otro lugar ocurrió esta historia? En la cárcel donde también estuvo Jeremías, porque también lo iban Ah, a ver ahí, hasta el rey llegó ahí a preguntar si había palabra de Dios. sí, la cárcel donde quedó Jeremías, el patio donde estuvo Jeremías 37, 16, correcto. ¿Qué otro lugar? ¿Qué otro lugar observamos en esta historia? Bien, tenemos Jerusalén, Jerusalén, el reino de Judá, y la ciudad sitiada y tomada posteriormente. Egipto, Y bueno, es Egipto, porque nos menciona de que el rey de Egipto había salido con su ejército desde Egipto y con dirección a sí, Jerusalén. Sí, y se volvieron. correcto, está bien. Sí, y recuerden también la gente que fue exiliada a Babilonia. O sea, Babilonia en sí también parte principal porque hubo mucha gente, el mismo rey que fue llevado, tomado y llevado hasta Babilonia. Excelente, hermanos. ¿Cuándo ocurrió esta historia? En el tiempo, ¿cómo acomodarían ustedes en tiempo? ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ¿Puedo? le escuchamos? En tiempo, 600 años antes de Cristo. 600 años antes de Cristo. Bien, válido, sí. Sabemos que la destrucción de Jerusalén está comprendida entre el 587 y 586 antes de Cristo, pero tiene una respuesta válida porque está dentro del rango. Sí, Gracias, pastor. sabemos también de que mm, durante los reinos de Sedequías y Joacim, podemos decir, porque estos son los Joaquín reyes, Bárbaro. estos son los reyes que se mencionaron, iniciando con Joacim, desde el cual su descendencia no estuvo más en el reinado. Después sabemos que Nabucodonosor puso a Sedequías, el que se rebeló ante el mismo Nabucodonosor. ¿Ve?
Estamos aproximadamente, como decía el hermano, 700, 600 años antes de Cristo también. ¿Ve? Entonces podemos decir que ocurrió durante un año y medio cuando la ciudad estuvo sitiada, Jerusalén estuvo sitiada durante año y medio. Entonces es válido, podemos decir también así. Sabemos de que no tenemos un tiempo exacto, pero sí. La Biblia nos revela en los tiempos aproximados que se ocurren cada una de estas historias que estudiamos. Bien, vamos acá. El problema. ¿Qué problema detectaron ustedes? Recuerden que dentro de una historia bíblica puede haber un problema o pueden haber varios problemas. No hay problema. Está por ser una historia extensa, 3 capítulos. eh, Podemos encontrar varios problemas. ¿Quién desea participar Bueno, acá? digo uno, profesor. Le escucho. Bueno, voy a decir, tengo dos, tres acá, pero voy a decir uno. La caída de Jerusalén, la destrucción de todo. La destrucción de Jerusalén. Bien. Pero hay más. Eh, Hermano Carlos, ¿te iba a participar? Yo considero y que veo que es un problema grave en estas historias, bueno, en estos capítulos, pues, la credulidad de la gente, ¿no? Porque Amén. obviamente se está viviendo en ese lugar. Si la gente hubiera creído, no hubiera acontecido esos hechos. Sí, ve, y sí, sabemos que Dios le está advirtiendo al pueblo por medio de Jeremías, le está mandando su advertencia por medio de Jeremías y Barú, pero los líderes no hacen caso y sabemos que se van a arrepentir por ello. Hermana Mabel. Lo mismo que dijo el hermano Carlos, ¿sí? El tema principal es la incredulidad de la gente, aunque este profeta les decía, les hablaba, hasta les escribió, y más también que quemaron la palabra de Dios, porque no quemaron la palabra de Jeremías, quemaron la palabra de Dios. Hasta ese punto llegaba la incredulidad de la gente, que no creían y no obedecían a Jehová, a Dios de los ejércitos. Pienso que ese es el principal problema, la incredulidad de la gente. La incredulidad, excelente. ¿Alguien más que desea? Dice el hermano César en el chat, es la forma, su manera de adorar. Ah, no, eso ya lo habíamos leído. Sí. ¿Alguien más? ¿Qué otro problema creen que está bien? Ya ustedes habían mencionado, ¿verdad? Al inicio, nuestro captar, recuerdan que hablábamos. ¿Qué iría a pasar? ¿Qué le irían a hacer al profeta Jeremías? ¿Qué iría a pasar con él? ¿Qué iría, qué irán sabemos que lo encarcelaron, sabemos que inicialmente pues hubo hambre en el pueblo, también hubo problemas, hubo hambre, se acabó la comida, era un problema grande también. La gente comenzó a huir por la grieta de las murallas, comenzó a desertar prácticamente el pueblo, a disolverse. El hambre los obligó a ello. Otro problema es que la ciudad estuvo sitiada. Eh, la ciudad estaba sitiada, la mayoría de estas personas iban a morir. Eh, Todos esos son los problemas que se encontraban en medio de esta historia. Bien, hermanos. Amén. Se resuelve el problema. ¿Creen ustedes que hubo solución al problema? Y si la hubo, ¿cómo se resolvió? ¿Puedo hablar? ¿Escucho? Para mí no hubo en ese momento solución al problema. Y dejo a Excelente. los hermanos porque hay más. Sí. ¿Qué dice el resto? El hermano Miguel dice que no hay solución, no se resolvió el problema. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hubo solución? ¿No se resolvió? Recuerden que aquí vamos esta pregunta está enlazada a la anterior. Detectamos los problemas y dentro de la misma historia, los problemas que detectamos, buscamos dentro de la misma historia si hay alguna solución. ¿Qué creen ustedes? ¿Se resolvió el problema o no? Hermana Mabel, Y no, porque, o sea, no le creyeron a Jeremías,
ni en los capítulos 16, 36 y 37 que leímos, que ahí es donde surge el problema, la incredulidad y todo eso, y no se resuelve, porque lo mismo después hubo muerte, mataron a Sedequía, le sacaron los ojos, mataron a los hijos, o sea que seguía. Para mí tampoco no hay, no se resuelve el problema, porque siguieron su camino pecaminoso, sin Sí. escuchar, oídos cerrados. ¿Y quién más desea participar? En apariencia el problema no se soluciona porque nosotros lo vemos superficialmente, pues, no, pues no arregló nada. Pues, contemplamos a futuro, obviamente es una gran lección para todos nosotros y obviamente cuando hay una gran lección, si hay lección, hay solución a los problemas que vivimos. Bien, bien, muy excelente. Dice el hermano César, sí se resolvió porque vino Nabucodonosor y destruyó Jerusalén conforme lo había anunciado el profeta Jeremías. Bien, entonces, hermano Carlos, si cierra su micrófono, porfa, que tenemos... si nos apoya. Ok, ay, gracias, mi hermano. Bien, entonces, mire, sabemos que había un problema con la ciudad. Iba a ser conquistada y fue conquistada. En ese caso, pues no hubo solución al problema porque como el que estudiamos en la clase anterior, pues, donde Dios protegió la ciudad de Jerusalén. En esta historia vimos que no, porque vimos a pesar de que como Dios les había salvado, cómo el pueblo se volvió en contra de él nuevamente. Eh, Sabemos de que no hicieron caso, Nabucodonosor conquistó Jerusalén. Jeremías sufrió, sí, sufrió, pasó muchos problemas, pero no le mataron. Eh, no hubo muerte para él y aunque pasó muchos problemas en ese sentido, pues para él hubo una solución, pues de que no encontró muerte. Nabucodonosor sí quemó la ciudad. Recordamos que mandó a su capitán de la guardia, mandó a quemar la ciudad, mandó a destruir el templo de Dios. Pero ahí dentro de la misma historia nos dice que quedó un remanente, dice, ahí en la ciudad. Quedó un remanente, quedaron mucha gente pobre labrando la tierra, trabajando la tierra. Y esa gente, ese remanente que queda ahí, es el sobreviviente del linaje de David. ¿Ves? Es el sobreviviente, ese es el linaje, los sobrevivientes del linaje del Mesías. Entonces, como nos decía el hermano Carlos, sí, superficialmente no hay solución. ¿Ves? Hay muchos problemas que nosotros detectamos que no tienen solución porque al final se dieron y era la voluntad de Dios que ocurriese. Pero pero veamos a futuro. Hay un remanente que quedó ahí, Dios guardando el linaje del Mesías. Dios lo guardó y ahí estaba. Y de seguro que ese remanente, al ver todo lo que aconteció a su alrededor, yo les aseguro que ese remanente se volvió a Dios nuevamente. ¿eh? Entonces, sí, no, pero sí. La solución del problema, no, para ciertos puntos no, para futuro viéndolo, sí. Ahora vamos a consolidar. Vamos a consolidar esta historia. ¿Cuál es el punto principal que le darían ustedes a esta historia? Un nombre, un título principal, pocas palabras. ¿Cómo le pondrían a esta historia usted? Bueno, ¿Quieres? ¿puedo? Le escuchamos. Punto principal de la historia, tarde o temprano, Dios cobra todo. Bien, buena, buena, sí, ya, Dios les advirtió, es verdad, Dios les advirtió, les mandó a decir muchas veces. Vea cómo inicia esta historia también, que les dice, escribe y dile estas palabras, tal vez mi pueblo, dice, tal vez mi pueblo se vuelve de su pecado y su maldad, dice. Mira la misericordia de Dios, les estaba mandando advertir. Muy bueno. ¿Alguien más desea participar?
¿Qué más, hermana Mabel? Hermana Mabel, ¿tiene su micrófono cerrado? Ay, siempre me olvido de prenderlo. Que Dios cumple todo. Eso es lo que yo ayer cuando leía y leía, me iba de Jeremías, me iba hasta Reyes, y yo digo, Dios cumple todo. Como Bien, Dios lo dijo, como Dios lo dijo, así se hizo. sí, bien. Dios cumple su promesa. Cumple su promesa. Sí, el hermano César dice, Dios permite la destrucción de su pueblo. ¿Eh? Sí, vemos que sí. Yo le titularía, yo le titularía La rebelión del hombre ante la voluntad de Dios. Ajá, buena, rebelión del hombre ante la voluntad de Dios, sí, porque sabemos que después que los reyes y la gente de Jerusalén rechazaron la advertencia del profeta Jeremías, su ciudad fue destruida y fueron llevados al cautiverio de Babilonia. Muy bien, hermano, excelente. Avancemos. Vamos a la aplicación. Ok, vamos a aplicar la ley. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado miran ustedes que se cometió aquí contra nuestro Padre amado y lo traemos hoy a nuestras vidas? Que nosotros hoy de alguna otra manera pecamos también. ¿Puedo, profesor? ¿Le escucho? Bueno, rechazo yo veo ahí, mucho rechazo. Muchas Rechazo. veces yo también he rechazado en mi vida a Dios, ¿no? Sí, rechazo a Dios. Yo Hermano, encuentro que se vive, creo que a nivel mundial, y es un pecado de idolatría, porque obviamente ellos, si hubieran hecho caso a Dios, no hubieran acudido a sus dioses, a sus creencias, a sus situaciones, hubieran cambiado al vivir. sí, bueno, le entendí idolatría, que no acudieron a su Dios, sino que confiaron en dioses falsos. Bien. Hermana Mabel levantó su mano. Y que nosotros también, así como pasó en ese momento, ¿no? Con el rey Sedequías, que le leían la palabra y no le importó, la quemó. Nosotros creo que también nos pasa por ahí. Sabemos que está escrito, que Dios nos manda a hacer esto. No quemamos la palabra, obviamente, pero muchas veces las pasamos por alto. Sí, Eh, muchas veces, muchas veces sin darnos cuenta, eh, y otras veces eh, uno cuando lo hacemos sin darnos cuenta en el momento, yo ahí nomás no te pido perdón al Señor porque cometí un error sin darme cuenta. Pero hay veces que también hemos pasado por alto muchas palabras. No hemos quemado la palabra, pero me parece que también hemos pasado por alto sí, palabras. sí, ¿verdad? Sí, muchas veces, y es que en parte sí, muchas veces nosotros hoy en día no hacemos caso a las instrucciones de Dios. No hacemos No, caso a lo que Él nos manda a decir y no hacemos caso cuando nos dice, cuídense del pecado, cuídense del pecado. El pecado, ¿hacia dónde lo lleva? El pecado lo lleva al infierno. Cuídense del pecado. No hacemos caso. Miren lo que le decía el pueblo. Le mandaba instrucciones, vuélvanse, vuélvanse a Dios. Vuélvanse, apártense del pecado, apártense del mal camino, pero no, así como el pueblo, ese pueblo rebelde, así somos nosotros hoy en día. Sabemos que está la palabra, sabemos que está la predicación de ella, pero no, ahí la tomamos, no, más adelante, tal vez más adelante. Tal vez más adelante tengo un tiempito, como dicen muchos ahí, y estudiamos. Ahorita no puedo, ahorita no tengo tiempo, es otra cosa. Y muchas veces eso en el sentido como el oidor, pero como el que lleva la palabra, muchas veces también, a diferencia de Jeremías, guardamos un mensaje que no va a ser bien recibido. En vez de proclamarlo, nosotros muchas veces por miedo a cómo vaya a reaccionar la gente, callamos también. Y ese es un pecado, porque
porque igual tenemos miedo a lo que nos vayamos a lo que nos vaya a pasar a nosotros, pese a la advertencia que ya nuestro Señor Jesucristo nos las hace saber, ¿ves? No van a ser bien recibidos. Cuando ustedes lleven un mensaje, el mensaje propio y correcto de la palabra, ustedes no van a ser bien recibidos en ningún lado. Pero si ustedes llevan un mensaje, una palabra que diga acá, bueno, traigo el mensaje de la palabra, vengo a profetizarle riquezas, abundancia. Dios dice que ustedes tienen que hacer esto y van a ser ricos, van a tener posesiones, van a tener una vida larga, duradera. Que es un mensaje dulce para los oídos de muchos, ¿verdad? Escuchar eso es dulce, sabroso. Ah, pero si yo vengo y te digo, apartate, estás obrando mal, apartate de ese camino, Dios condena lo que estás haciendo. Eso no se puede hacer. Apartate de ese camino que tenés perdón en Jesucristo. Jesucristo pagó por nuestros pecados. Apartate de él. Pero ese mensaje, ¿cómo? Que sí, pero si yo me siento cómodo con lo que estoy haciendo, tengo una comodidad, ¿no? Entonces ya ese mensaje ya me incomoda. Y muchas veces pues se arremete contra el que trae este tipo de mensaje. Pero bien, hermano. Vamos a aplicar el Evangelio. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿A dónde miran el amor de Dios aquí, en esta historia dura? Porque esta es una historia bastante dura, una historia donde la ciudad fue tomada, donde Judá fue sometida, donde se destruye el templo. Es una historia dura, pero hay un mensaje de amor, sí. Tras todo ese trasfondo, hay un mensaje de amor para nosotros. Hermana Mabel, Cuando sacan a Jeremías del foso. Yo muchos años de mi vida, eso me hizo acordar mucho, ¿no? Tuve una vida muy sufrida, ¿no? Con un marido golpeador, etcétera, etcétera. Y yo también viví encarcelada porque me prohibió ver mi familia, me prohibía este, tener amistades, me controlaba el horario de llegada a la casa. Y yo muchas veces le decía al Señor, Señor, si tú has visto que yo he ido a trabajar, ¿por qué permites esto? Porque hasta me pegaba, ¿no? Si yo llegaba 5 minutitos de tarde y jugando todo el camino que no me agarren los semáforos en rojo, llegar, y me hizo acordar eso, ¿no? Que Dios me sacó de ese foso. Y yo creo que esa parte me hizo acordar a que Dios me salvó, porque si Dios no me saca del lugar, creo que sería una menos, porque en cada paliza, ¿no?, que recibía yo decía, esta ya es la última, aquí ya fui. Y esa parte difícil. me hizo acordar mucho cuando Dios, porque yo sentía que estaba en un foso y yo veía como en ese tiempo, ¿no? Veía como una mano, pero yo no la podía agarrar hasta que Dios me sacó. Yo no digo que yo pude salir, a mí Dios me sacó de ese infierno, Bien, y siempre se lo agradezco a Dios porque si no yo no estuviera acá. bien, amén, Me claro. fui me fui diciendo, Señor, si tengo que morir en manos de este hombre, lo mismo yo me voy. Y me fui de la casa. Sé que abandoné el hogar, todo eso, pero Dios me resguardó, Dios me resguardó. Así que esa parte para mí fue de bendición, porque me Sí, hizo recordar que Él me sacó de ese foso. sí, y es que sabemos que durante tiempos extremadamente difíciles, así como Dios sostuvo a su profeta Jeremías por su gracia y por su poder, así también él está la promesa de sostenernos a nosotros a través de su palabra. Así usted igual Dios la sostuvo en sus manos y vea dónde la tiene hoy en día. Dentro de Amén, su palabra amén, y todo. Sí, muy amén, bonita. Sí, triste historia, pero muy bonita la solución a su historia. ¿Puedo, amén. profesor? Claro que sí, hermano. Sí, yo veo el amor de Dios en el 36:6, ¿no? Dice, así que ve y lee el rollo. O sea, Dios tenía amor por su pueblo y le dijo
que vaya y lea los rollos, ¿no? Y en el 28 también, dice el 36-28, cuando el rey rompe todo el rollo, se toma otro rollo y escribe, Dios hablándole a Jeremías, ¿no? Y entonces veo el amor ahí, porque él, por más que el rey haya roto el rollo, por más que el rey haya rechazado, ¿no? Dios nos da otra oportunidad. Y así le digo a la Amén, hermana, amén, Dios le da otra oportunidad también a usted. Sí, amén, bien, bien. Vemos amén, como una vez y otra vez Dios mandó a su profeta Jeremías a predicarle el mensaje del arrepentimiento. Ok, quemaste un rollo. Vuélvele a escribir en amor, a ver que entiendan. amén, Aquí otro rollo. Y añade, y dice la palabra, y añádele estas otras palabras también. Una amén, advertencia para más para ellos. Y ahí está el amor de Dios, porque Dios realmente, Él nos dice al inicio de esta historia, yo no los quiero castigar, yo no les quiero dar esta lección a ellos, sino que quiero que tal vez con esta advertencia ellos se vuelven de su pecado. No los quiero hacer, pero muchas veces es necesario corregir con la vara dura, dice, para que podamos aprender. Y eso es lo que pasó. ¿Alguien más desea participar? También, pastor, ya que nadie habla, ¿no? En Reyes 25, hasta el 21 había que leer, pero el 27, 28, 29, 30 también tenemos amor ahí. Ahí Sí. nos habla que Nabucodonosor puso de vuelta a un rey de Judá, lo levantó, le sacó la ropa, le puso ropa de preso, le puso ropas buenas y lo amén, sentó a su mesa a comer. amén, Sí. amén. Entonces tenemos una esperanza ahí. Sí, y vemos Para que, también cómo salvó a un remanente del pueblo. Vemos cómo sabemos que quedó un remanente del pueblo de Jerusalén ahí. ¿Ve? Porque él mantenía viva esa promesa de su promesa y que de la familia de David iba a ser es el linaje de nuestro Salvador. ¿Ve? Entonces Amén, él le fue fiel en cumplir esas promesas. Ustedes pueden leer también en Jeremías 29, 10 al 14. La fidelidad de Dios sigue para con cada uno de nosotros. ¿Quién me lee Jeremías 29, 11, 13? Yo sé que no está dentro de esta historia, pero vamos a leer estos dos versículos. ¿Quién desea leerlos en su pantalla? amén. Le escucho. Porque yo sé, tengo así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os diré, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, del 11 al 13. Gracias. Vea lo que dice aquí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Miren esta palabra Amén, maravillosa de amén, nuestro amén. Padre hacia nosotros. Él no tiene pensamientos de venganza, de castigo, a como muchos quieren poner o quieren ver o quieren caracterizar el Antiguo Testamento de esta manera. No. Porque vemos en esta historia qué es lo que pasó. En esta historia, él les dice, escribe el rollo y vuelve a escribir y dáselos que se vuelvan y que se arrepientan. Los pensamientos de Dios para nosotros es paz hacia nosotros. Él no quiere el mal Amén, para cada amén. uno de nosotros. Dios quiere que todos seamos salvos. Y recordemos ahora, la salvación objetiva. Nuestro Señor Jesucristo murió por todo el mundo. Nuestro Señor Jesucristo no murió ni solo por Lester, ni solo por Mabel, ni Carlos, ni Miguel. No, nuestro Señor Jesucristo murió por todititas las personas del mundo que han existido de aquí hasta el inicio de la humanidad, hasta la creación. Él murió por Amén, toditito. Él murió por todos. Entonces, él quiere la salvación para todos, pero ya sabemos de que desafortunadamente muchos se han desviado, la mayoría se han desviado y han rechazado esta salvación, así como el pueblo de Judá, Jerusalén, así rechazó, así como el rey rechazó el rollo, las advertencias de Dios, las rascó, dice, con pluma de escritor, y las echó al fuego. Así han rechazado a Dios, pero todo aquel
que se vuelve de corazón, se arrepiente de sus pecados, se vuelve a Dios, dice la promesa de Dios, me vas a invocar, vas a venir, vas a orar a mí, yo te voy a oír. Nos da la certeza a través de nuestro Señor Jesucristo. Como usted y yo tenemos la certeza de que nuestro Padre Celestial escucha nuestras oraciones. Tenemos la certeza por medio de Jesucristo. Jesucristo ha roto el velo y nos acercó al Padre. Entonces nuestras oraciones, el Padre las escucha por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Ahí está el mensaje que de la palabra que nos trae hoy en día en esta mañana. Entonces, sabemos, hermanos, que Nabucodonosor no fue más que un instrumento que Dios utilizó para llevar a cabo su propósito. ¿Ves? Entonces, él tenía un punto. Vemos o como más adelante de esta historia, que ya lo mencionaba el hermano Miguel, vemos cómo hubo otro rey en Babilonia. Miren, miren cuáles son los pensamientos de Dios. Hubo otro rey en Babilonia, enalteció al nuevo rey de Judá que había en ese momento. Entonces, y este rey sabemos que de Babilonia volvió de nuevo del cautiverio de nuevo a Jerusalén, a su ciudad, reconstruyó. Entonces, vemos el amor de Dios, cómo se da el cumplimiento, porque eso es lo que Dios quiere. Después de una lección, ok, aquí está la lección, apréndanla, como un padre amoroso corrigiendo a un hijo, vuélvanse de su pecado, el pecado los lleva mal, apártense de él, estén aquí en la palabra, eh, y vemos cómo ellos, pues, cómo Dios en su amor protegió ese linaje, esa descendencia de David. Entonces, hermanos, ¿qué pedirán ustedes a Dios que ponga en práctica? Bueno, pastor, ¿me escucha? Le escucho. Sí, yo pediría poder escuchar la palabra de Dios y aparte de escucharla, hacerla y no quemarla como la hizo Joaquín, el rey de Judá. Uy, excelente. Bueno, ¿alguien más? ¿Qué pedirían ustedes con esta historia? Sí, muy bueno ese, dice que escuchar su palabra y sobre todo que nos muestre Ah, nuestros pecados. Diga, hermano Carlos. yo, yo diría, está atento a todas las indicaciones del Señor. Mm, sí, bien, bien. Seguir todas las indicaciones, ¿verdad? Algo así le entendí. Que hay un ruido de trasfondo ahí. Hermana Mabel, abra su micrófono. Dios. Ahí está. Lo que decía el hermano Miguel, ¿no? Y yo ayer cuando leía y releía y me iba de un lado a otro, yo decía poner en práctica la palabra del Señor. Es lo que más yo le pedí ayer al Señor. Le agradecía, ¿no? Este momento tan hermoso que es estar con la palabra en un lugar tranquila y estar con su palabra. Y yo decía, pero sí, Señor, ahora yo la tengo que también dar y poner en práctica. Eso es también lo que yo ayer le pedía al Señor. Dar Bien. de lo que sé, dar de lo que sé, de lo que estoy aprendiendo y ponerlo en práctica. Excelente, bien. Entonces sí, ¿verdad? Nosotros queremos escuchar su palabra. Resumiendo lo que ustedes dijeron, queremos escuchar su palabra, aun cuando me muestra mi pecado, dice, y me dice algunas cosas que por naturaleza no queremos hacer. Ahora, como decían ustedes, que nos dé fuerza, que nos dé sabiduría cuando hace falta predicar un mensaje de la dura ley. ¿Ves? Porque la ley Amén. la tenemos que predicar también. La palabra de Dios es ley y evangelio. Tenemos que predicar ambas. ¿Ves? No está una separada de la otra. Ley y evangelio son juntas. Entonces y cuando tenemos que Amén. predicar ley, vamos a predicar ley. Bien, hermano, entonces con esta pregunta, pues ya cerramos nuestro primer objetivo. Nuestro segundo objetivo es algo rapidito, ya estamos en la hora. Entonces, explicar un poco por cuáles razones es importante las preguntas de consolidar después de las preguntas de considerar. Sabemos que las preguntas de considerar nos sirven como una base.
Nos dan una base de los hechos bíblicos. Con las preguntas de considerar, nosotros, pues, entramos, prácticamente nos adentramos dentro de una historia bíblica. En el momento en que nos hablamos de los personajes, hablamos del tiempo, hablamos del lugar, hablamos de los problemas que suceden. Todo esto es como un insumo, es una base que a nosotros nos sirve para que nosotros consolidemos. O sea, armemos este rompecabezas. Son las piezas de un rompecabezas que nosotros en consolidar las vamos a armar. ¿Ves? Por eso es importante. Entonces, posteriormente, en este paso, hacemos 4 preguntas para dar firmeza. Aquí afirmamos ya la palabra. Aplicamos la palabra de Dios a nuestros corazones y a nuestras vidas. Estas preguntas se utilizan nos guían prácticamente para utilizar correctamente lo que es la ley y el evangelio. Dice Juan 17:17, santifícalo en tu verdad, tu verdad es palabra. Deseamos saber la verdad antes de hacer aplicaciones personales. Sabemos, nos sirve realmente este método a nosotros nos ayuda a encontrar esa verdad que nosotros necesitamos primeramente entender nosotros para poder compartirla. Ahora, la fuente de la santidad, del poder y de la verdad salvadora es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Entonces Jesús también, recordemos que Jesús es el verbo. Primero Juan 1:1, Jesús es el verbo, es la palabra, Jesús es la verdad y la palabra de Dios tal como la tenemos nos une directamente a Jesús. Por eso es que nosotros la oímos, por eso es que nosotros la creemos, por eso es que nosotros también la vivimos. Segunda de Timoteo 3:16-17 dice que toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios estén enteramente capacitados para toda buena obra. Sí, hermano, toda la palabra de Dios es útil. Vea usted cómo utilizamos historias del Antiguo Testamento. Muchos dirán hoy en día, porque así manejan desafortunadamente mucho. De que el Antiguo Testamento es el viejo pacto, eso ya no aplica para nosotros hoy en día, de que entonces por eso lo hacemos a un lado. Nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, que son la palabra de nuestro Señor Jesucristo directa para la iglesia de hoy en día. No, hermano. Toda la palabra de Dios es útil, desde el Génesis 1:1 hasta el Apocalipsis. Eh, Toda la palabra de Dios es útil para nosotros hoy en estos días. Entonces, miren ustedes cómo nosotros utilizamos las preguntas de consolidar para ello. ¿Cómo consolidamos? Porque nosotros aplicamos la ley y el evangelio. Nosotros vemos la ley en esas historias bíblicas del pasado y las traemos hasta nosotros. ¿Cómo pecamos nosotros también? Tal vez no igual de la misma manera, tal vez no lo hacemos de la misma manera, pero cometemos el mismo pecado en otra forma. ¿Ves? Seguimos pecando, al igual que el antiguo pueblo de Israel. Hoy en día nosotros también seguimos pecando. La promesa de Dios para el antiguo Israel quería salvación, Dios para nosotros hoy en día quiere salvación también. ¿Ves? La promesa de salvación para el antiguo Israel fue nuestro Señor Jesucristo, para nuestro día hoy es nuestro Señor Jesucristo para nosotros también. Nada cambia. Por eso es que la palabra es útil. ¿Ves? Entonces, este método nos ayuda porque nos mantiene nuestras aplicaciones, las mantiene atadas al texto. Estamos atados al texto y no nos salimos fuera de su contexto. No utilizamos, tal vez mal utilizamos algunos otros versículos para tratar de explicar un pecado en específico o algo en sí que querramos enseñar a otro. Ahora, nos ayuda a usar la Biblia para entender la Biblia. Cuando nosotros leemos la historia completa, o sea, los versículos en su contexto, tenemos una mejor comprensión de los puntos principales y podemos hacer aplicaciones mejores y correctas. Podemos hacer mejores aplicaciones de cada versículo bíblico, güey. Esto nos permite a nosotros también, hermanos, ampliar nuestro conocimiento.
A nosotros, nosotros estando claros ya de saber aplicar la ley, saber aplicar el evangelio, nuestros conocimientos nosotros los ampliamos de tal manera que nos permita a nosotros poder enseñar. Porque nosotros podemos compartir estas historias bíblicas que nosotros estudiamos, las podemos compartir con un hermano. Que esté atravesando una situación, un problema parecido al de la historia bíblica que nosotros estamos estudiando. Entonces, esta es la gran importancia que tiene el método de consolidar después de las preguntas de considerar. Ya en un breve resumen, las preguntas de considerar son el rompecabezas, son el insumo que tenemos nosotros para adentrarnos dentro de la historia bíblica. Nosotros cuando tenemos ese rompecabezas, lo que hacemos es unirlo ya. Y eso se llama consolidar. Estamos consolidando toda esta información, hacemos el uso correcto de la ley y el evangelio. Recordemos que la palabra de Dios es ley, es evangelio. Nosotros tenemos que hacer uso correcto de ello, de ambas, para poder enseñar a los demás. Primero, enseñarnos a nosotros mismos y posterior a enseñar a los demás. Bien, hermano, hasta aquí fue la clase. Si tienen alguna pregunta, consulta, alguna duda acerca de lo que les expuse, les escucho. ¿Todo bien? Todo bien. Ah, bien, me alegra. Entonces, hermanos, la tarea para nuestra lección 5 ya como dice, estamos en el ombligo de nuestro curso, estamos en la mitad. Ya nuestra lección 5 vamos a leer Daniel capítulo 6 cada quien en su Biblia. Entonces, vamos a terminar con una oración. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre Celestial, gracias, Señor, en esta mañana te damos, Señor, por este alimento espiritual que nos has dado. Gracias por esta clase, Señor. Te confesamos, Señor, que al igual que el pueblo de Jerusalén, Señor, hemos sido duros, hemos sido rebeldes, Señor. Tenemos tu palabra en nuestras manos y la desechamos, Señor. Muchas veces tomamos la Biblia, Señor, y en vez de leerla con amor y tratar de encontrarte en estas palabras, muchas veces las cerramos y las hacemos a un lado, Señor, haciendo caso omiso porque la naturaleza pecaminosa que obra en nosotros nos trata de mantener alejados de ti, Señor. En esta mañana, Padre Santo, pues te presento a cada uno de los hermanos acá presentes, dale sabiduría, dale entendimiento, Señor. Tú conoces cada uno de los problemas que ellos puedan estar enfrentando, Señor. Ayúdales a cada uno de ellos en sus necesidades conforme a tu voluntad. Señor, hazle un instrumento también, Señor, para que lleven el mensaje de tu palabra a muchas personas necesitadas que necesitan de ese cálido mensaje de la paz de Cristo en nuestra vida. Oramos en el nombre de Amén. nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, se pueden despedir. Amén. Amén. Bueno, Se mañana pueden Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga. Bien. El que se quiera quedar un rato más o alguna duda, pues se puede quedar un rato más.